equipo de laboratorio de electroneumática básico. Entonces, pues también tenemos que tener esto en mente para que, pues bueno, si queremos ver otro tipo de equipos, pues es un curso avanzado, por ejemplo. En estas fechas, el semestre pasado, al laboratorio de sistemas automatizados, llegaron equipos nuevos. ¿Recuerdan del laboratorio de neumática que solamente tenemos los tableros y los gabinetes? El año pasado tuvimos la fortuna de que ya nos llegaron equipos nuevos donde ya tenemos, por ejemplo, en la parte superior, este espacio para controles eléctricos. Y pues bueno, las computadoras también se renovaron, aunque pues están en mesas adicionales, no están aquí acopladas al gabinete. Pero pues eso no nos complica realmente. Aquí tenemos una fuente de suministro, aunque esta es hidráulica, pero pues sabemos que nosotros tenemos una instalación casi tipo industrial en la escuela y pues ya tenemos una fuente fija de suministro. Acá tendríamos la oportunidad de tener una fuente móvil de suministro de potencia. Y pues bueno, aunque este es hidráulico, pero pues es un tanto análogo al caso neumático. Y como comentando también tanto la recapitulación de la clase pasada, entonces estábamos hablando de que tenemos componentes de diferente naturaleza y aquí lo vamos a visualizar como, pues ya en términos apropiados, toda una serie de componentes aquí en la parte superior que son de una naturaleza eléctrica. ¿Sí? Entonces vamos a tener señales que manejan este tipo de tecnología, vamos a tener elementos capaces de procesar señales eléctricas y pues bueno, siempre van a requerir de una fuente de esta naturaleza y pues tenemos una fuente de 24 volts por acá. Como platicábamos, aunque aquí es hidráulico, pues bueno, en nuestro caso estaremos trabajando con neumática, pues también tenemos elementos puramente neumáticos. Y pues entonces su tecnología está basada en los principios de funcionamiento de los fluidos, en particular para neumática, en el fluido de aire comprimido. Y pues tendremos algunos elementos de suministro, de control del flujo. Y después vamos a observar, pues bueno, y también la potencia también va a ser neumática, elementos donde tenemos combinación de tecnologías. Entonces, esta válvula, o sea, por la posición aquí en la que vemos está conectada al cilindro y también vemos, bajan cables que lo que hacen es traen señales de nuestros mandos eléctricos. Este sería un elemento híbrido porque pues trabaja con dos tecnologías. Entonces, una donde tenemos señales que le enviamos eléctricamente y por otro lado, lo que hace es proveer de manera dirigida el suministro de potencia, aquí hidráulico, pero nosotros lo haremos neumático, a nuestro actuador. Y pues por lo tanto, si vemos el sistema en global, deja de ser un sistema homogéneo como lo era en neumática puramente. Acá ya tenemos el sistema como tal, combinamos elementos eléctricos, elementos digitales también, este es un control digital, y pues por lo tanto también estamos mezclando tecnología electrónica, y pues al estar utilizando por lo menos dos tecnologías distintas, decimos que nuestro sistema es del tipo híbrido, que pues explotamos las diferentes características que tienen cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de términos eléctricos, tenemos que decir que cuando tenemos actuadores de esa naturaleza, deben de tener construidos internamente los mecanismos
o las tecnologías que permitan, por ejemplo, efectuar los trabajos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando tenemos una herramienta de corte que se llama esmeril y, por ejemplo, el esmeril eléctrico. Entonces, el esmeril eléctrico necesita tener un motor interno para poder efectuar sus operaciones. Mientras que si tenemos un esmeril, pero de tipo neumático, entonces no necesitamos un motor que realice la potencia de los movimientos, sino que solamente conectamos el suministro neumático a la herramienta y el compresor que se encuentra conectado a la línea de suministro es quien realiza el trabajo de mandar la potencia al elemento. Entonces, aquí estamos haciendo explotación de esas ventajas. Entonces, aquí el cilindro solamente necesitamos conectarlo y traer la potencia. O sea, no necesitaríamos aquí elementos adicionales como si trabajamos, por ejemplo, en un sistema puramente eléctrico. O sea, necesitaríamos aquí quien le dé la potencia de avance. Y pues necesitamos por ahí embobinados, y pues para que tenga potencia necesitamos embobinados que igual manejen altas potencias. Y pues mientras que en este caso, la potencia la suministra remotamente la fuente. Sabemos que cuando utilizamos tecnologías neumáticas, las señales pues dependen de precisamente la presión y en un momento dado el que se accionen adecuadamente los sensores neumáticos. Y pues digamos esto no tiene problemas, pero pues si tuviéramos sensores y señales eléctricas, pues estas van a viajar pues realmente a la velocidad de la luz en nuestros cables. Entonces, podemos ver una respuesta mucho más rápida y precisa al momento en que se mandan las señales. También recuerden, cuando veían los sistemas neumáticos, eh, por ejemplo, cuando utilizábamos rodillos abatibles, dependíamos de adelantar las señales. Y entonces, cuando vayamos a utilizar ahora sensores eléctricos y electrónicos, ya realmente podemos sensar con más precisión la posición de retracción y de extensión de los cilindros. Y bueno, entonces acá, pues esto es lo que vamos a estar trabajando como sistemas híbridos, ¿verdad? Entonces, dudas al respecto de lo que es un sistema homogéneo y de lo que es un sistema híbrido. No, profesor. ¿No? Ok. No, profesor, Entonces, gracias. aquí, cuando revisen su manual, pues, bueno, acá van a encontrar acá toda una sala. Allá también, bueno, a excepción de las mesas adicionales, pues ya tenemos algo semejante, aunque están dispuestos sobre las paredes del laboratorio. Ajá, pues ya podemos ver algo de esta naturaleza. Y pues bueno, acá lo que nos interesa pues, es pasar a los equipos que se manejan. Esos ya son de otra generación, ya son tipo touch, ya también son con controles Wi-Fi. Incluso ese tipo de control, tipo videojuego, que pues no es otra cosa más que un tipo mouse inalámbrico, ¿verdad? Pero pues sí cumplimos con la parte básica. Por ejemplo, esta parte está interesante, un condensado de nuestros elementos. Y bueno, pues aquí vamos a acercarnos a esta en particular. Entonces, nos interesa conocer de un sistema de control que lo dividimos en diferentes fases o cadenas, perdón, eslabones de una cadena de control. Entonces, ¿qué es la cadena de control? Una cadena de control, pues nos dice que
una instrucción que nosotros entreguemos a un sistema, esta tiene que pasar por estos diferentes eslabones para que lo puedan desarrollar nuestros elementos de potencia. Y entonces, ¿cuál es esa cadena de control que nos interesa conocer? Entonces, los componentes pueden pertenecer a elementos de suministro. Entonces, realmente aquí no estamos controlando nada, pero sí estamos dando los elementos suficientes para que los demás elementos puedan realizar sus trabajos. Y pues entonces, si no tenemos un suministro, pues en la cadena de control no se va a poder efectuar. Entonces, primer conjunto de elementos, hasta la base, pues por convención siempre vamos a identificar a componentes de suministro. Después, en esa cadena de control, tenemos a lo que llamamos los elementos de señales. Entonces, elementos de señales, pues lo que van a permitir es poder detectar el estado del sistema y según los estados que vayamos encontrando, emitirán una señal. Algunos serán automáticos o, en este caso, aunque sean neumáticos, pues los vamos a ir sustituyendo por elementos eléctricos, y otros son de operación manual, donde pues un usuario introduce una señal y después de que esa señal es procesada, vemos un efecto. Entonces, en esa cadena de control, posteriormente a los elementos de señales, tenemos componentes que se encargan de procesar señales. Aquí tenemos un caso de solamente procesar dos señales. Y entonces, ¿qué significa? Recordamos este tipo de válvula, es una válvula AND. Y entonces decimos, si encontramos simultáneamente las señales de un botón pulsador de válvula y la activación de una válvula de rodillo, entonces hasta ese momento podemos entregar una salida. Si solo hay una de las señales, no se puede enviar salida. Si no hay ninguna de las señales, tampoco hay salida. Y pues entonces, hasta ese momento, entrega una salida. Y pues corresponde este tipo de componentes a todos aquellos que se encarguen de procesar las señales de entrada. Después tenemos los elementos que se encargan de enviar señales de salida o elementos de control propiamente. Entonces, si esta válvula aquí accionada neumáticamente no recibe las señales de control, no puede emitir las señales de potencia. Ajá. Y entonces, pues bueno, aquí en este caso, en ese circuito, tenemos su posición normal de trabajo, es una donde mantiene en retracción este cilindro, pero en el momento en que reciba la señal del pilotaje 1.4, entonces mandará aire de potencia a la vía número 4 y observaremos la extensión. Después, un conjunto de elementos que se encargan de controlar el flujo, los podemos ver también en esta fase de control. Entonces nos controla, por ejemplo, aquí un escape rápido. ¿Para qué movimiento? ¿Para la extensión o para el retorno? Aquí recuerden, esta válvula es nuestra válvula de escape rápido, pero ese escape rápido ¿para qué? Para extender o para retornar. ¿Alguien? Y pues bueno. Vete para allá. Me estás echando pelos aquí. Es que Bueno. ya tienes todo peludo el estudio, ¿por qué no lo barres? Por ahí se nos están filtrando algunas conversaciones. Y bueno, entonces, no hay problema si necesitamos recordar. Pues bueno, aquí este es un escape rápido para el retorno. Y pues bueno, recuerden, algo interesante de la neumática, toda la simbología que se maneja, es que tenemos símbolos que son análogos. ¿Qué significa que sean análogos? Que si nosotros nos ponemos a analizar cómo es el flujo de aire,
nosotros vemos qué es lo que sucede con ese flujo de aire. Entonces decíamos, cuando enviamos la señal 1,4, esto significa que en vez de que el bloque que esté activo sea el de la derecha, va a hacer que el bloque que sea activo es el bloque de la izquierda, con lo cual el aire fluye de 1 a 4. Y esa es la definición de esta nomenclatura, 1,4, conectar 1 con 4. Pues conectamos 1 con 4, fluye el aire. Entonces, esto es una esfera. Esta esfera lo que va a hacer es cambiar de posición. Entonces, se va a dirigir hacia la izquierda, va a bloquear esta salida y entonces a la extensión vamos a ver una extensión normal en el sentido de qué pasa con esta válvula de escape rápido. Ahora vemos, en el momento en que nosotros mandemos señal de retorno, entonces el aire que estaba en la cámara de extensión va a avanzar y va a llegar a nuestra válvula de escape rápido. ¿Qué va a hacer ese aire? Va a encontrar primero este conducto interno, y ese conducto interno de lo que se va a encargar es de que la esfera que probablemente se encontraba en este momento, en esta conexión de la izquierda, la envía hacia la derecha, bloqueando este camino. Y entonces el aire lo que va a hacer es escapar por este silenciador. Entonces es un escape rápido al retorno, conectado de esta forma. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el cilindro va a retornar a la mayor velocidad posible que nos permite el sistema. ¿Y por qué lo hace? Porque si esta fuera una tubería, que aquí como es en abstracto, pues la tenemos inmediata, pero si fuera una tubería de varios metros, entonces no tiene el aire que viajar por esa tubería que nos ofrece una resistencia y entonces puede verse mermada la velocidad del cilindro. Una forma de identificar este fenómeno es que es más fácil tomar una bebida directamente de un vaso o tomar una bebida utilizando un popote. Entonces, el simple hecho de que tomemos la bebida con un popote ofrece resistencia a que nosotros bebamos la bebida, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasa aquí en el sistema neumático. Entonces, si no queremos que el aire tenga que oponerse, bueno, que los conductos opongan resistencia al flujo del aire, pues colocamos una válvula de escape rápido. Y este otro elemento de control, pues sabemos que es una válvula reguladora de flujo en una sola dirección. Aquí otra vez la pregunta, ¿qué está controlando? ¿La velocidad de extensión o la velocidad de retorno? ¿Quién se anima? ¿Qué controla? La velocidad La velocidad de avance, ¿no? Controla la velocidad de avance, correcto. ¿Por qué? Porque cuando el cilindro avance, tiene aire en la cámara de retorno, que entonces quiere escapar este aire, ¿verdad? Entonces, este aire quiere escapar y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Sabemos que un principio de la neumática es el aire siempre va a seleccionar el camino de menor resistencia, que también es un principio que utiliza la electricidad. El camino de menor resistencia es el primero que va a seguir. Entonces, si aquí nosotros tenemos un bloqueo, entonces primero intenta ir por este camino, pero lo que va a hacer es, como esto es una esfera y esto es un cono, lo que va a hacer es bloquear esta check, esta válvula antirretorno. Entonces, pues no le queda más que ir por la reducción que aquí tenemos de el flujo de aire. Por lo tanto, tenemos un control secundario de la extensión de nuestro cilindro, un control de velocidad secundario. ¿Por qué? Pues porque lo que está controlando es el aire de escape. Tiene sus ventajas el hacer este control. Y pues bueno, según nuestra cadena de control, que es lo que estamos viendo en este momento, es en la parte superior, pues ya vamos a tener a los elementos que se encargan de realizar los movimientos. Entonces, toda esa es nuestra cadena de control. Entonces, tenemos el eslabón de suministro, eslabón de señales,
el eslabón de procesamiento de las señales. Este aquí está subdividido, pero en control podemos englobar estos dos. Y pues bueno, un subeslabón de control, los que ajustan los componentes de ajuste, los componentes del control de flujo. Entonces vean que ambos son controles. Uno es el control de enviar señal de potencia y también tenemos el control del flujo. Y el último eslabón son los elementos de potencia. ¿Ok? Y pues bueno, por acá este póster pues también nos recuerda varios elementos que nos apoyan en el análisis de ese control. Entonces, un tipo diagrama de espacio-fase y un diagrama de control, que también vamos a estar manejando posteriormente. Bueno, aquí en particular, con esta conexión, podemos decir a qué se dedica este circuito. Bien. Muy rápido. ¿Quién se anima? ¿Cuál es el funcionamiento del sistema? ¿Quién se anima? ¿Qué hace este circuito? Porque pues recuerden que lo que vamos a hacer es diseñar sistemas. Y para diseñar sistemas, pues muchas veces nos vamos a basar en circuitos prediseñados y tenemos que saberlos interpretar. Y esta parte pues ya la vimos en neumática. Entonces, ¿qué hace este circuito? ¿Qué hace nuestro circuito? Entonces, este circuito lo que va a hacer es que si tenemos un cilindro en estado de retracción y nosotros mandamos una señal con un botón pulsador, entonces vamos a observar un avance del cilindro. Cuando el cilindro haya extendido por completo, el cilindro va a retornar de forma automática. Y hasta que volvamos a entregar la señal de pulso del botón, podemos ver nuevamente un ciclo de movimientos. Y pues bueno, en este caso, para completar la explicación, pues tenemos nuestra fuente de suministro con unidad de mantenimiento. Tenemos un botón pulsador que le vamos a llamar 1S1 para enviar la señal de inicio. Tenemos un par de rodillos que detectan la posición en la cual se encuentra nuestro cilindro. Para detectar el retorno tenemos a 1V1 y para detectar la extensión tenemos a 1V2. La simbología aquí nos dice 1V2 no está accionado porque como es para la extensión, pues en ese momento para esta representación el cilindro está en retorno, por lo tanto está libre. 1V2, en contraste 1V1 sí está accionado porque se localiza según esta línea en el retorno. Y por lo tanto representamos de manera accionada a la válvula. Contrastamos, o sea, tanto la válvula del botón pulsador como la válvula del rodillo 1V2 están relacionadas a su conexión en la posición derecha, ¿verdad? Pero cuando estén accionadas por las características de nuestro diagrama, como por ejemplo 1V1, está referenciada a la conexión de la derecha. Y por lo tanto la válvula está activada y lo representamos con este accionamiento que pues recordemos
representa el extremo de nuestro vástago. Entonces, pues, se mantiene accionado. Esta es una válvula AND. Entonces, recuerden, también es bastante análoga. Entonces, aquí tiene este par de émbolos. Y entonces, ¿qué pasa si empujan este émbolo con aire? Entonces, bloquean con estas paredes. O si solamente enviaran el émbolo con esta válvula de la derecha, mandan aire cuando presionan, pues igual este émbolo bloquea aquí. Entonces, ¿cómo funciona esta válvula? Si cuando envío aire bloquea y acá también bloquea, pues que cuando enviamos dos señales simultáneas, entonces solamente está bloqueada con aquella que tiene más potencia y la alterna es la que va a fluir como señal. Entonces, significa que solamente es accionada si ambos están accionadas. Si solamente acciono una, siempre va a bloquear con una que envíe. Pero enviando dos es cuando sí tenemos una respuesta, una salida. Y pues bueno, entonces acá tenemos, esta es nuestra válvula de 5 vías. Una el suministro, servicio 2, escape 3, servicio 4, escape 5. Entonces, y dos posiciones. ¿Por qué? Pues porque cuando accionamos, conmutamos, lo que está aquí en la izquierda se reemplaza con lo que está en la derecha. Y como decíamos, estas son nuestras líneas de pilotaje. Y los pilotajes, bien nos dice qué es la función que van a tener. Pilotaje de la izquierda es conectar suministro con vía 4. Pilotaje de la derecha es conectar suministro con vía de servicio 2. Y entonces, pues bueno, cuando recibamos señal de inicio, o sea, el cilindro está en retorno y presionamos botón pulsador, entonces aquí tenemos dos flujos de aire, esta va a cambiar, flujo de aire, la válvula va a recibir el aire que tenga más potencia, va a bloquear, la otra línea va a continuar y nos va a mandar la señal. Entonces, noten que la línea es ligeramente menos gruesa que, por ejemplo, esta de acá. Este es aire de potencia, aire de presurizado. Entonces, en particular, estas son señales exclusivamente. Esta señal, este aire, nunca va a fluir hacia adentro del sistema. Y entonces lo único que hace es empujar el cuerpo de válvula. Y entonces, como platicábamos ya previamente, lo que va a hacer es avanzar el aire, desplaza el émbolo de extensión, avanza el cilindro, está haciendo avance a velocidad controlada, puesto que el aire de escape es regulado, y entonces va a escapar ¿por dónde? Va a escapar por la vía número 3. Y en el momento en que está avanzando, por un lado, deja de accionar el sensor 1B1. Entonces, esta válvula se va a desactivar. Se va a reposicionar a la posición de la izquierda con este resorte. Entonces, aunque nosotros mandemos señal, pues ya no se va a poder efectuar, dado que ya no se cumple la señal en la entrada a la derecha de la AND. Entonces prosigue avanzando el cilindro y eventualmente acciona el sensor 1B2 de rodillo. El sensor 1B2, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es, accionamos, la válvula es accionada, entonces el recuadro de la derecha toma el lugar de la izquierda y entonces el aire va a fluir por este conducto interno de esta válvula 1B2. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a entregar la señal a la línea de pilotaje 1-2. Entonces, ¿qué dice esta instrucción? Reposiciona el cuerpo de la válvula de control aquí hacia esta posición actual, con lo cual el aire de potencia va a fluir por la vía número 2. Aquí, al contrario de la regulación, va a encontrar el paso libre al liberar esta esfera. No va a ser el aire avance por la obstrucción, sino va a ir por el camino de la esfera porque la libera. Y entonces va a empezar a empujar nuestro émbolo para que el vástago del cilindro retorne. Se deja de accionar el sensor 1B2
y entonces retorna a esta posición por medio del resorte. Y entonces al retornar, bueno, de hecho mientras retorna, observamos el efecto de escape rápido, pues no tiene que avanzar por todo este camino del aire de retorno, de escape, y entonces eventualmente al retornar nuestro cilindro va a accionar nuevamente el sensor 1V2, permitiendo un nuevo ciclo de movimientos. Y pues todo eso que platicamos aquí está resumido en nuestros diagramas espacio-fases y de control. Bueno, entonces recuerden que siempre vamos a tener que estar trabajando con diagramas y debemos de poder interpretarlos. Y pues bueno, entonces vamos a pasar a la parte de revisar los equipos de laboratorio. Bueno, esta sí es una consola neumática. Ajá. Entonces se parece bastante, excepto porque el tipo de PLC que nosotros vamos a manejar es uno de tipo didáctico. Este ya es un poco más avanzado. Entonces acá están todos nuestros controles eléctricos, nuestros sistemas neumáticos, deben de existir válvulas electroneumáticas. Y pues bueno, realmente estaríamos conectando con cables eléctricos. Son nuestras estaciones de trabajo. De hecho, la primera porque era la que tenía más definición, estas tienen un poquito menos. Entonces, pues bueno. Y también les recuerdo, cuando eventualmente retornemos a la escuela, en las horas que tengamos libres, vamos a poder accesar al laboratorio. Y entonces, pues bueno, aunque acá lo estamos viendo virtual, el objetivo va a ser que retornando en espacios libres puedan también hacer la programación y podamos entrar y ver los equipos físicamente. Esta es la página 57, es la que les hice mención en el correo, o sea, 56 y 57. Acá lo podemos ver. 56 y 57 es lo mismo, nada más porque aquí están en una charola. Y esto es lo que encontraríamos en estos días Sí, en los gabinetes de nuestro laboratorio. Estas ya están colocadas, las eléctricas, pero pues bueno, es lo que veríamos si estuviera todo en los gabinetes. de acuerdo. Entonces, componentes eléctricos, componentes neumáticos y componentes electroneumáticos o electrónico-neumáticos, porque este tiene un procesamiento digital. Y entonces, ¿de qué consiste nuestra práctica del día de hoy? Junto con todo lo que ya hemos platicado, en que identifiquemos nuestros elementos, que los podamos clasificar, así son de tecnología neumática, si son de tecnología eléctrica, o si son de tecnología híbrida, electroneumática, electroneumática, electrónico-neumática. Entonces, también hay que poder clasificarlos según qué lugar ocupan en una cadena de control. Y entonces, quienes pertenecen al eslabón de suministro, quienes pertenecen al eslabón de señales, al eslabón de procesamiento de señales, al eslabón de control, y si lo queremos subdividir en elementos de control de flujo, elementos de control de movimientos, y quienes pertenecen al eslabón de elementos de potencia. Ajá. Y entonces, pues bueno, ahora nuestros elementos en detalle. Es el elemento número 1, acá está, el elemento número 1, es nuestro módulo de señales eléctricas de entrada. Este sí lo vamos a ver en detalle el día de hoy, pero pues bueno, ahorita vamos a irlos platicando uno por uno. Elemento 2, tenemos nuestro módulo de relevadores, de 3 conexiones, de hecho, es lo que dice acá, 3 conexiones. Tenemos
3 y 4. 3 y 4 pues son lo mismo, pues son switches para la detección de extensión o retracción de un cilindro. Entonces, por eso acá uno es para la detección izquierda y la detección derecha. Aquí en esta imagen no alcanzamos a ver la parte posterior, pero realmente sería lo mismo o bastante análogo a lo que es el elemento que detecta el rodillo. ¿Sí? Pues, ¿se acuerdan de sus válvulas de rodillo? Pues que nada más imagínense que eso, el rodillo, está aquí lo que no podemos ver. Ok. ¿Sí? Pero entonces, aquí ya no vemos conexiones neumáticas. Aquí lo que vemos son estos 3 puntos, que son conexiones eléctricas. Entonces, este es un switch eléctrico y es accionado mecánicamente por un rodillo que está aquí en la parte posterior. A diferencia de nuestros rodillos neumáticos, que son, recuerden, todas las geometrías son idénticas, entonces a veces nos costaba trabajo detectar el retorno o la extensión según cómo los colocáramos. Estos ya van a tener una geometría donde no afecte cómo los coloquemos, siempre y cuando pues, lo hagamos para la detección a la izquierda o la detección a la derecha. Entonces, estos ya tienen una geometría que pues ya nos quita esa problemática. Entonces, son límites de detección de límites de cilindros eléctricos, detectores eléctricos. Luego tenemos un sensor óptico y pues este sensor óptico va a trabajar con luz infrarroja. Y pues entonces como es un sensor de proximidad, a diferencia de los sensores 3 y 4 que necesitan el movimiento de avance del cilindro para detectarlo, decíamos que tienen un rodillo, esos están accionados por contacto. En contraste 5 está accionado por proximidad, o sea, no necesita tocar a las piezas. Sí hay un límite de distancia, pero pues bueno, no necesitamos tocar las piezas y va a detectar si hay algo en presencia del sensor. Como es óptico, lo que va a hacer es envía un haz de luz. Si nunca recibe como reflejo ese haz de luz, entonces pues lo que hace es mandar una señal de que no hay objeto. Pero si por el contrario aquí hay un objeto anteponiéndose al sensor, entonces la luz va a rebotar y entonces lo que va a entregar es una señal de que existe un objeto. Y luego acá tenemos otro sensor de proximidad electrónico y si este lo viéramos en físico, ya lo encontraríamos montado aquí en relación a la posición del émbolo del cilindro, o sea, para detectar cuando el émbolo está en retorno y para detectar cuando el émbolo está en extensión. Pues vean, aquí tiene una abrazadera, entonces aquí lo abrazaríamos cuando detecte el émbolo en retorno y un segundo lo colocaríamos aquí cuando el avance del émbolo se localice en el cilindro. Entonces estaría acá, estarían abrazados aquí. Y entonces lo que hacen es, los alimentamos eléctricamente, como dice, tiene un procesamiento eléctrico, y lo que van a hacer es emitir una señal, si es que detectan al émbolo en retracción, o cuando no lo detecte, pues no envía señal, y un segundo elemento detectaría cuando el émbolo esté en la extensión. ¿Está? Proximidad, sensor electrónico de proximidad con montura en el cilindro. Y luego tenemos electroválvulas. Esta en particular, la número 7, la figura es incorrecta, porque nos está diciendo 7. 7 es una válvula de 3 vías, 2 posiciones de solenoide. Y los LEDs lo que nos dicen es cuando sí está accionada. Entonces, ¿qué debería de ser? En términos de solenoides, no tendría que estar el segundo, como esta. Por ejemplo, la 8 nos dice es una válvula de 5 vías, 2 posiciones de solenoide, y el LED nos indica cuándo tiene señal.
Y acá están sus dos vías de servicio. Dos vías de servicio y su solenoide. Entonces, ¿qué tendría que ser? 7. Tendría que ser una sola vía de servicio. Que estaría ahí. Pues sería una sola vía de servicio. Y al igual que 8, solamente un solenoide. Entonces, nada, se imagina, aquí le borran este y le borran este de acá. Entonces, ese realmente sería la válvula de 3 vías, 2 posiciones, con un solenoide y con el LED para ver que está funcionando. Entonces, ¿qué hace el solenoide? ¿Se acuerdan del diagrama que vimos hace un instante? Entonces, en vez de que la válvula sea accionada por botón o sea accionada por rodillo, entonces está accionada por un solenoide. Y el solenoide ya platicábamos la semana pasada tal vez un poco. Decíamos que el solenoide lo que hace es recibe electricidad y aquí hay espirales de un cable conductor y después por aquí tenemos la fuga de corriente. ¿Qué pasa cuando enviamos electricidad a una espiral? Pues tenemos el efecto de campo magnético. Y el efecto de campo magnético lo que va a hacer es logra desplazar un pequeño elemento internamente y ese pequeño desplazamiento después se multiplica ese esfuerzo con el suministro de potencia neumática de la válvula y logra conmutar internamente. Ajá. Y cuando dejemos de enviar la señal eléctrica, entonces un resorte que está aquí adentro, lo que va a hacer es reposicionar la válvula. Y pues ya tenemos nuestra válvula de 3 vías, 2 posiciones con solenoide. Después, ahora sí, propiamente, esta sí es una válvula de 5 vías, 2 posiciones. O sea, en la parte posterior, aquí ligeramente se alcanza a ver el suministro. Igual acá sí estaba el suministro. 1 y servicios 2 y 4. Servicio 2 y servicio 4. Sí, servicio 2, servicio 4. Y nuestro solenoide, misma explicación, recibe una señal, conmuta la válvula, dejamos de enviar la señal, el resorte reposiciona la válvula. Y entonces 9, sí sería efectivamente una válvula de 5 vías, 2 posiciones con doble solenoide. Y doble solenoide significa que entonces tenemos una forma de accionar nuestra válvula eléctricamente y también tenemos de manera eléctrica el reposicionamiento de válvula. Entonces, estas dos tienen reposicionamiento por resorte, según esta descripción, que es la real, pero en la fotografía esta hay que arreglarlo. Y en 9, entonces, accionamos con esta bobina, con este solenoide, y reposicionamos la válvula con este otro solenoide. ¿Ok? También Sí, tenemos ok. a componente 10. Componente 10 es un sensor de presión con pantalla. Y entonces acá tenemos lo siguiente. ¿Se acuerdan de su válvula de secuencia de presión? ¿Qué es lo que hace? Que nosotros conectamos a una línea del circuito y aquí estamos sensando la presión del sistema. La válvula de secuencia de presión nos va a dar señal de salida solo si la línea a la cual estemos conectando alcanza una presión predeterminada. En particular, las que teníamos antiguas en el laboratorio ya estaban muy dañadas y ya no sensaban prácticamente un rango de presiones, sino algunos valores específicos. Acá vamos a tener la ventaja de que este ya es electrónico, entonces ya no va a estar susceptible de ese desgaste al que estuvieron sujetos esos equipos. Entonces, aquí ya nos mide según los componentes internos cuál es la presión a la que está el sistema y nos ofrece una señal de salida digital que si nosotros tenemos acá y esta parte aquí posterior, que está un poco fuera de visualización, es como esta parte de acá. Tenemos un suministro de corriente eléctrica y nos va a decir si tenemos la presión específica que nosotros acá determinemos,
nos va a entregar una señal eléctrica. Ajá, entonces, este también pues, es híbrido porque recibe una señal neumática, pero puede emitir una señal eléctrica y pues electrónicamente hace esos cálculos. Luego acá tenemos, ¿se acuerdan del elemento que platicábamos hace un instante? Del regulador de flujo en una sola dirección. ¿Se acuerdan que antes era todo un bloque y estaba montado en el tablero? Ahora ya son en línea. Pues, ¿qué es en línea? Que pues solamente conectamos las tuberías y ya de ahí directamente regulamos qué movimiento queremos controlar. Si avance hacia la derecha o avance hacia la derecha. O avance hacia la izquierda, perdón. Y entonces, pues ya necesitamos montar el tablero. Ya podemos conectar aquí directamente las tuberías y en línea hacemos esa regulación. Entonces, acá están 11, regulador de flujo en una sola dirección. Y luego tenemos nuestro cilindro de simple efecto, 12. Pues solamente tiene potencia la extensión, al retorno no tiene potencia ese movimiento. Tiene una sola vía de conexión para aire de potencia que da extensión. Luego tenemos cilindro de doble efecto, 13. Y lo que va a hacer es, tiene ahora sí movimiento de potencia, tanto a la extensión como al retorno. ¿Sí? Tenemos dos suministros. Luego tenemos nuestra unidad de mantenimiento, que recordamos qué función tiene. Tiene la función de acondicionar el aire de suministro que nos entrega tal vez un compresor previamente o un recipiente de aire comprimido. Y pues sabemos el aire comprimido está sujeto a si se puede llegar a formar óxido o depósitos de polvo dentro del cilindro. También por efecto del punto de rocío internamente en el tanque del cilindro pueden generarse condensados de agua y pues tal vez no todos escapan por la purga del cilindro. Entonces tenemos que adecuar nuestra fuente de aire comprimido. Entonces, ¿qué hace esta unidad de mantenimiento? Entonces, elimina una cantidad de humedad, filtra el aire que ingrese, también añade lubricante cuando así lo necesitemos y nos mide la presión y la podemos regular, la presión de salida. Y tenemos nuestro conector múltiple de conexiones neumáticas y nuestro conjunto de tuberías. Entonces, la práctica es a todos estos elementos aplicar, bueno, y caracterizar las clasificaciones a las que pertenecen, de ser elementos eléctricos, neumáticos, electroneumáticos y, pues bueno, electrónico-neumáticos si gustan también, pero pues para nuestros fines de análisis electroneumáticos pues será suficiente. Y si son de qué eslabón de la cadena de control. Y pues bueno, van a poder encontrar muchos más elementos, y pues ya sea que decidan estudiarlos de forma independiente o tal vez posteriormente en alguna otra parte, pues también estudiarlo. Pues acá hay elementos de electroneumática avanzada. Y bueno, por ejemplo, aquí en particular, aquí a revisar 4. No es específicamente nuestro PLC, pero pues es un tipo de PLC. Ya tiene sus conexiones de control, y que nosotros tenemos está montada en otra caja, pero de igual forma es el controlador lógico programable y sus terminales. Eso lo vemos más adelante en el curso. Y pues hay bastantes elementos más. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tomar algún elemento. Voy a decir que estoy reportando mi práctica y voy a tomar
Aquí hay uno. Voy a tomar el elemento número 1. Entonces, voy a tener mi elemento número 1. Voy a decir, se llama mi tanque de reserva de aire comprimido. Pertenece a una tecnología neumática y al eslabón de suministro. Y voy a buscar su símbolo en el simulador. Entonces, lo que vamos a hacer es pues, comenzar con nuestra introducción al simulador. Y pues si ya le damos ya sea un doble clic al programa o a este acceso directo, pues ya tenemos a FluidSim 4 funcional. Y pues acá vamos a ver nuestra introducción y continuando con el desarrollo de la práctica. Digamos acá pues el simulador probablemente ya lo manejaron en neumática. Aquí voy a regresar a la página tipo A4. Entonces, que es el default, los dibujos en A4. Entonces, ¿qué haría? Para completar esa parte de la práctica donde está mi símbolo, entonces, en elementos de suministro, como ya lo identifiqué, entonces aquí está nuestro símbolo que caracteriza a nuestro elemento que nos interesó describir en ese instante. Y así continuaría elemento por elemento para completar la caracterización de los elementos del laboratorio. ¿Ok? Bueno, yo escogí uno distinto a los que tienen ustedes por hacer para dar el ejemplo. Y bueno, entonces acá tenemos nuestro simulador. El simulador, pues como vemos tenemos menús tipo Windows. Acá están nuestros menús. También igual botones tipo Windows. Tenemos acá menús. La ventaja de FluidSim 4 es que ya están por categorías, ya están clasificados. Entonces, pues ya tenemos en la parte neumática nuestros suministros, tenemos los actuadores, los que utilicemos más comúnmente, tenemos válvulas que podemos configurar. Entonces, pues si allá nos decían que teníamos una válvula de 3 vías, 2 posiciones, acá están. Si nos decían que teníamos válvulas de 5 vías, 2 posiciones, acá se localizan. Ajá. Ya nos ahorran algunos trabajos, por ejemplo, ya están predefinidas válvulas accionadas mecánicamente. Tenemos válvulas accionadas neumáticamente, con pilotajes neumáticos, y las válvulas accionadas con los solenoides. Entonces, con un solenoide o con 2 solenoides. La idea acá es que estas son del tipo ya industrial. Entonces acá tenemos accionados con servopilotajes, por ejemplo, ya nos está indicando, son servopilotajes. Y pues tal vez más práctico para nuestro curso, pues va a ser que las configuremos. Entonces, ¿cómo configuramos una válvula? Pues recuerden, le damos un doble clic. Acá decimos si tenemos accionamientos manuales, de botón, de palanca, de pedal, si es mecánico, si es un rodillo, si es un rodillo abatible. Entonces, acá están. O si son eléctricos y neumáticos, pues el neumático, acá están los pilotajes neumáticos, y estos son nuestros solenoides. Entonces, una válvula de doble solenoide, por ejemplo, acá estaría. Y pues esta es más acorde a lo que vamos a estar trabajando. Las predefinidas tienen algunos elementos adicionales. Ok, entonces acá estarían válvulas.
Tendríamos también válvulas antirretorno y válvulas de control de flujo. Pues acá están. Esa válvula que estuvimos revisando, pues acá está la válvula de control de flujo en una sola dirección. Está una válvula de escape rápido. Ahí está. Entonces, por ejemplo, tenemos válvulas reguladoras de la presión, válvulas proporcionales, estas sí son válvulas avanzadas. Acá tenemos válvulas de control. Entonces ya tenemos, no solamente llegaron equipos de electroneumática, también llegaron equipos neumáticos. Y entonces, por ejemplo, ya tendrían ya tendrían el módulo de pasos neumático, pero pues acá, como ya vamos a utilizar control eléctrico, control electroneumático, pues ya no lo vamos a revisar, pues vamos a poder hacer todo ese tipo de control de pasos con elementos eléctricos neumáticos. Entonces está su válvula de secuencia de presión, la que les preguntaba. Esta está sustituida por nuestra válvula que vamos acá. Acá estamos. Entonces, les decía, esta válvula 10 es el sensor de presión, pero entonces este ya nos puede entregar señal eléctrica como salida. Y acá, cuando veíamos neumática, entonces esta, ¿qué es lo que hacía? Nosotros conectamos 1, 2 a una línea de presión, entonces vean cómo es la analogía. Entonces desplaza este elemento, que es una pequeña válvula, que es un resorte que se opone. Entonces, cuando lo logra desplazar, esta presión 1, 2, entonces aquí recibimos aire, este es un servopilotaje, recibimos este aire que lo que hace es accionar la válvula y entonces enviarnos señal. Entonces, pues tenemos ese principio, pero ahora lo que es enviamos aire, aquí la electrónica interna mide la presión, entonces si se alcanza una presión predeterminada, entonces lo que va a hacer es entregarnos aquí señal eléctrica. Entonces, pues bueno, estos ya están sustituidos por componentes que ahora vamos a estar estudiando. Luego tenemos instrumentos de medición, manómetros, de flujo, elementos que nos permiten pasar de señales neumáticas a señales eléctricas. Estos sí los vamos a revisar brevemente. Lo que decíamos, actuadores eléctricos. Entonces, este es un solenoide actuador lineal, un motor, pero pues realmente vamos a sustituir actuadores eléctricos con nuestros actuadores neumáticos. Luego ya vendría la parte de los suministros eléctricos y de señales. Tenemos medidores eléctricos y también sensores de medición. Acá están. Una lámpara, una bocina, una alarma, medidores de voltaje, de corriente, de desplazamiento, de presión, y entonces pues ya nos entregan señales eléctricas. Luego tenemos relevadores en dos clases. Tenemos una clase dedicada exclusivamente a relevadores. Tenemos, si antes lo que enviábamos eran señales neumáticas, ahora lo que vamos a enviar como usuarios van a ser señales eléctricas. ¿Y pues qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar switches accionados manualmente. Y pues tenemos el switch que es para cerrar circuito y tenemos switch para abrir circuito. Y pues así como los hay, estos son pulsadores, también los van a existir con enclavamiento.
Y con enclavamiento interpretamos de manera idéntica que en neumática. Si lo presionamos, la señal permanece. Si lo volvemos a presionar, la señal se cancela. Entonces son nuestras señales que vamos a accionar manualmente. Y acá tenemos switches generales. Entonces, nos vamos a estar asociando a algunos otros elementos. Entonces, el tipo conmutador, el tipo franqueador y el tipo conmutador. Entonces, para cerrar un circuito abierto, para abrir un circuito cerrado y para conmutar una línea entre dos posibles salidas. Estos son nuestros switches. Acá tenemos los sensores. En la charola solamente platiqué del sensor óptico. Acá está. Pero, pues bueno, realmente en el laboratorio también tendríamos el sensor capacitivo y también el sensor inductivo. Para nuestro propósito, que es diseñar los circuitos de control, a menos de que especifiquemos el material, y lo vamos a ver la siguiente semana, vamos a explicar la diferencia entre los diferentes sensores, pero aquí, si analizamos todos estos sensores, y bueno, este es el magnético, este es el óptico, entonces, en términos de lo que es el sensor, veamos lo siguiente. Esta la voy a girar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, solamente es el principio bajo el cual trabajan. Este va a trabajar con el principio de capacitivo, o sea, que el medio el cual está detectando sea capaz de modificar el campo eléctrico. Y entonces eso lo hacen los materiales aislantes, los no conductores. Entonces, un sensor capacitivo detectaría objetos que no sean conductores de electricidad, pues son los que son capaces de modificar la capacidad dieléctrica del aire. Este pues es un sensor magnético y entonces cuando se aproxime un elemento ferromagnético lo va a poder detectar, los aceros magnetizables. Acá tendríamos un sensor inductivo que entonces lo que hace es emite un campo magnético y si algún objeto es capaz de reducir ese campo magnético por medio de corrientes inducidas, entonces va a detectar ese sensor a ese objeto. Y entonces, por ejemplo, un elemento metálico, como puede absorber esas fuerzas magnéticas, producirá corrientes internas y entonces va a detectar elementos que sean conductores de electricidad, porque así es como absorberían el campo magnético. Entonces, por ejemplo, aluminio, todo el cobre, los aceros, los podría detectar un inductivo. Y pues bueno, recordamos, todos estos son de proximidad. Y el óptico, que ya dijimos, envía un rayo y no lo detecta, pues no hay señal. Y si rebota ese rayo de luz, lo detecta, pues entonces sí hay señal. ¿Y qué tienen todos en común? Este contacto. Todos tienen en común este contacto. O sea, todos los sensores que vamos a estar utilizando tienen un contacto interno que es normalmente abierto y si detectan un objeto en proximidad de las características que ya platicamos, entonces cierran este contacto. Si no, entonces pues no envían la señal. Y pues bueno, ya hablaremos más en detalle más adelante. Acá están nuestros sensores. Pero pues para fines de, si no nos hablan de qué materiales son, podemos utilizarlos indistintamente. Luego tenemos controladores que también son de electroneumática avanzada. Luego tenemos los símbolos de escalera que vamos a utilizar más adelante en los sistemas de PLC. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Y pues, terminamos con los elementos digitales. Acá están. Entonces, como no vamos a estar en el laboratorio, este sería nuestro PLC. Acá está.
Acá está, lo conectamos a la corriente, tenemos entradas y tenemos salidas. Y entonces hay que programar la lógica interna. Entonces utilizaremos todos estos módulos de lógica. Aunque realmente vamos a ver diagrama de escalera, pero pues sin mucho problema podríamos transformarlo en una lógica de módulos. Y pues ya otros elementos que, digamos, si realmente utilizáramos FluidSim para controlar elementos, necesitaríamos estos elementos, los puertos. Pero pues nada más es otra forma de visualizar el módulo digital. Y algunos componentes que nos ayudarán a tal vez una parte didáctica. Ok. Entonces, pues bueno, para completar esta parte de introducción del simulador, entonces, como ya han trabajado la parte neumática, hoy nos interesa introducir la parte de señales eléctricas. Entonces, pues bueno, físicamente pues nosotros veríamos una caja, así como cuando tienen su cargador de su teléfono o el cargador de su laptop. Sabemos que esa es nuestra fuente de suministro. Igual en el laboratorio tendríamos una caja que lo que hace es darnos el suministro de potencia eléctrico. Y acá, como pues es un diagrama, sabemos que lo que vamos a trabajar acá son abstracciones. Y entonces, para decir que tenemos una fuente de suministro, pues tenemos acá estos dos contactos, uno que nos da el potencial de 24 volts y otro que nos da la corriente de fuga a 0 volts. Convencionalmente, la corriente va a fluir de 24 volts a 0 volts. Y entonces, pues bueno, acá vamos a hacer algo con ese potencial, ¿no? Si no, pues no estaremos realizando ningún trabajo. Entonces, pues bueno, aquí vamos a ver un ejemplo clásico de qué tenemos que verificar en un circuito eléctrico. En general, pues sí vamos a decir que buscamos tener un elemento de control y pues algo que siempre utilizamos pues son los botones. Un botón para enviar una señal. Entonces, acá tenemos la ventaja de que seleccionamos, arrastramos y colocamos. Y pues ya tenemos nuestros elementos. Igual para las conexiones, también son del tipo seleccionar, arrastrar el cursor y conectar. Entonces, queremos conectar a 24 volts este botón, pues seleccionamos la conexión de 24 volts, arrastramos el botón y conectamos. Y entonces nuestro primer circuito de cortocircuito, que no debemos de hacerlo nunca en la realidad. Entonces, mientras no esté presionado el botón pulsador, no pasa nada. Pero si acá vamos a nuestros botones de control, acá tenemos pues cosas de estilo, de copiar, pegar, ordenar, de zoom y nuestros controles de simulación. Entonces, detener, arrancar la simulación, pausa en la simulación, pausa de simulación, retorno al inicio de la simulación, un paso en la simulación, un cambio de estado en la simulación y siguiente tópico en la simulación. Pues, ¿qué pasaría? Simulamos. No tienen nombres nuestros circuitos. No nos complica por el momento. Ok. Entonces, si presionamos el botón pulsador, creamos nuestro primer cortocircuito y nos lo va a decir el simulador. Ningún diagrama, ni tampoco en las construcciones reales debemos de causar un cortocircuito. ¿Por qué? Pues porque se daña la fuente, porque se dañan las líneas y los componentes y pues después ya no funcionan.
Entonces, ¿qué pasa con todo circuito eléctrico? Pues que debe de estar utilizada esa energía, si no entraría en cortocircuito. Entonces, para nuestra práctica demostrativa aquí, ¿cómo puedo utilizar esa energía? Pues como comúnmente lo hacemos en nuestras habitaciones, o cuando queremos hacer una indicación de que algo está ocurriendo, vamos a encender una lámpara. De igual forma, conectamos, seleccionamos, arrastramos y conectamos. Y entonces sí, ahora sí tiene una utilización esa energía eléctrica, y es el encendido de una lámpara. Entonces, cuando hacemos nuestra simulación, ahora sí, tenemos ya. Entonces es que se está solito, por eso me manda esos mensajes. Entonces, ya está el circuito, está abierto. Entonces, ¿a qué nos referimos con explicar el flujo de las señales? A que, pues bueno, hay un circuito, tiene un propósito, y cómo es que ocurre ese trabajo. Entonces, aquí que decimos, estando en posición inicial, el circuito, tenemos un botón pulsador abierto que impide el flujo de corriente hacia la lámpara del circuito. Entonces, cuando se habla en términos de flujo de señales, eso es lo que hay que hacer, describir qué pasa en el estado no accionado, y ahora describir qué pasa en el estado accionado. Entonces decimos, al presionar el botón pulsador, el potencial de 24 volts permite que fluya la corriente, y ese potencial de 24 volts ahora lo conectamos a la lámpara, que pues bueno, ya sea por medio de un diodo de emisor de luz o por una resistencia, emite precisamente un haz luminoso, y lo podemos verificar aquí en la simulación. Con esa corriente ahora ya utilizada, entonces fluye hacia la línea de fuga de 0 volts. Y en el momento, aquí todo el momento he mantenido presionado el botón, en el momento en que dejamos de presionar el botón pulsador, entonces se interrumpe la corriente y nuestra lámpara deja de emitir luz. ¿Ok? A eso es a lo que nos referimos cuando en todo circuito hay que ser capaces de poder describir cómo es que fluyen las señales, porque pues, es lo que nos ayuda a la comprensión del funcionamiento del mismo. En particular, para el día de hoy, voy a explicar el funcionamiento de uno de los elementos, y es nuestra caja de señales. Nuestra caja de señales la tenemos más detallada. Pues bueno, si quieren, por ejemplo, en la página de Festo, pueden encontrar para algunos componentes la hoja técnica detallada. Veían que acá la teníamos, pero estaba en el catálogo con baja resolución. Entonces, ¿qué pasa con una caja de señales? Entonces, tenemos el dispositivo y tenemos su representación simbólica, y es la que tenemos en laboratorio. Pues tenemos dos tipos de botones, botón en la parte superior tipo 1 y 3 botones tipo 2. ¿Qué es lo que le hace tipo 1 y tipo 2? Pues vemos nuestra simbología, que incluso está aquí. Recuerden, todos los componentes tienen impresa o grabada o con alguna etiqueta, tiene su simbología. Entonces, este botón, ¿cuál es? Entonces es el botón que tiene enclavamiento. O sea que si lo presionamos, permanece la señal, y si lo volvemos a presionar, se cancela la señal. Y estos tres son pulsadores, o sea, solamente mientras los presionamos,
damos la señal. Todos son independientes, o sea, aquí esta línea me dice que solamente estos contactos son relacionados al botón 1, así como acá. Esta línea, que vendría siendo una especie de palanca, la palanca dice que solamente estos dos son accionados, igual acá. Y notemos también las lámparas, es el símbolo que ya utilicé, están independientes, o sea, nada tiene que ver, o sea, sí es la lámpara que está en el botón 1, pero no tiene que ver con sus conexiones. ¿Ok? Igual acá. Entonces, si quiero representar físicamente lo que ya hicimos en el diagrama, significaría acá, pues bueno, veamos, tenemos una línea, todos estos son contactos que tendríamos que conectar a una fuente de 24 volts. Aquí están. Igual todos serían puntos que conectaríamos a una fuente a 0 volts. Y entonces, ¿cómo haríamos ese pequeño circuito? Tomamos un cable, lo conectamos a 24 volts, lo traemos y lo conectamos a un contacto normalmente abierto de un botón pulsador. Entonces lo mando acá. Ya está el botón pulsador. Después de la salida de ese botón pulsador, lo mandaría a alguna lámpara. Si quiero que sea la misma lámpara de este botón, entonces tomo el cable y lo traigo aquí. Y ya que la lámpara utiliza la corriente, entonces ahora viene la salida y de la salida conectamos a la línea de fuga. Y entonces ya estaría en físico conectado nuestro circuito. Entonces lo que queremos explicar es qué significan estos símbolos, estas líneas. Esto significa que estas líneas, para un botón en particular, accionan simultáneamente este par de interruptores. Vamos a representarlo en el simulador. En nuestro simulador, si yo quiero ver precisamente ese efecto, tenemos que hacer lo que hacíamos con los sensores. En el simulador tenemos la capacidad de relacionar elementos con etiquetas. O sea, aquí no encontraríamos ese botón que tiene la palanca para accionar los dos interruptores, sino que si queremos el segundo interruptor, traemos, el primero es conmutador, el segundo es franqueador. Entonces el primero conecta mientras que el segundo desconecta. Aquí me falta la selección. Y ahora sí. Entonces el primero conecta, el segundo desconecta. Para una línea en particular. Pues igual. De igual forma, seleccionamos, arrastramos y conectamos. Es equivalente a tener una misma línea de 24 volts. Entonces, no tengo que ir a otra fuente, o sea, la misma, en cualquier punto que lo conecte, y ya tenemos una conexión de 24. Y, pues bueno, acá voy a utilizarlo para conectar una segunda lámpara. Segunda lámpara. Y entonces, pues bueno, igual conectamos. Y de igual forma, con algún punto que toque de 0 volts, ya estoy conectando a esa línea de fuga. Que pues acá me quedó. Nos quedó sobre el mismo elemento. Igual, si algo así pasa, pues siempre se puede desconectar o borrar el punto muy encima para que no traslape. Y pues un punto más ilustrativo. Ok. Entonces, ¿se acuerdan del diagrama que vimos hace unos minutos de los cilindros? Entonces, con respecto al cilindro estaban marcados dónde estaban los sensores. Con respecto a las señales, los rodillos tenían el nombre de la etiqueta. Pues igualmente aquí,
por medio de etiquetas podemos relacionar a los elementos y decir que es el mismo botón. Entonces, aquí le decimos que es botón 1. Y para que estén relacionados y sea efectivamente el mismo accionamiento quien los activa, también debemos de darle la etiqueta botón 1. Entonces, por un lado estamos utilizando aquí en línea, uno solo, la función conexión y por otro lado estamos utilizando la función desconexión. ¿Ok? Pero eso solamente lo interpreta el simulador si relacionamos las etiquetas. ¿Ok? Botón 1, botón 1. Y para diferenciar las lámparas, pues se pueden configurar también. Entonces, muchos elementos son configurables si les damos un doble clic. Entonces, acá a la lámpara podemos decirle que ilumine de color rojo. Y pues bueno, entonces, este circuito, ¿cuál es la finalidad? Entonces, tenemos un circuito que cuando no está accionado, tenemos el accionamiento de una lámpara en color rojo. Al momento de accionar el botón pulsador, se enciende una lámpara de color amarillo al momento en que se apaga la lámpara de color rojo. Y en el instante en el cual liberamos el botón pulsador, retornamos a condiciones iniciales donde está apagada la lámpara color amarillo y encendida la lámpara color rojo. Y pues esto nos sirve para diferenciar por medio de un indicador luminoso una situación de estado binario, que pues por ejemplo puede ser en este momento una máquina está funcionando y eso lo indica la lámpara rojo. Si detectamos que no funciona, entonces damos el aviso con una luz amarilla y cuando ya sepamos que ya ha recuperado su estado funcional, liberamos el botón pulsador. Y pues bueno, si tal vez más ilustrativo hacia una máquina funcionando, pues es a lo mejor un verde más ilustrativo. Y el amarillo pues es una advertencia, un amarillo. Y pues ya estaría en nuestro sistema. Entonces la máquina observamos que está funcionando. Y pues entonces está la luz verde indicando esto. Si detectamos que ya no está funcionando y queremos avisarle a nuestro equipo de mantenimiento que hay una avería, entonces le mandamos la señal color amarillo y entonces simultáneamente apaga la lámpara de color verde y pues entonces aquí estamos presionando, entonces ya viene nuestro equipo de mantenimiento, repara la máquina, ya estamos seguros que ya funcionó y liberamos el botón. Y pues bueno, entonces ya estaría nuestro circuito que representa el funcionamiento de qué es lo que hace este botón pulsador. Y las lámparas pudieron haber sido cualesquiera, las mismas del botón o algunas otras. De hecho, como heredamos los equipos del laboratorio, o sea, nada se desplazó, seguimos utilizando los equipos antiguos. De hecho, hay un módulo de lámparas, hay un solo módulo que lo que exclusivamente tiene son lámparas. Ok, bueno, pero entonces, como decíamos, si realmente queremos representar esa situación de máquinas funcionando y solicitud de mantenimiento, va a ser poco práctico tener un botón pulsador. ¿Qué utilizaríamos en lugar de un botón pulsador? El botón de enclavamiento, ¿no? Un botón de enclavamiento. Entonces, como en lugar de si estamos verificando precisamente nuestra máquina funcional y nuestra máquina en reparación, entonces pues preferiría un botón de enclavamiento porque nada más es en el instante en que lo detecto, lo pulsamos y en el instante que vemos la corrección, lo volvemos a pulsar. Y aquí, para ejemplo, de que no están relacionados, si damos la simulación, no cumple la función que queremos, ¿verdad? Porque no están relacionados, son independientes. Entonces, si queremos tener
la misma funcionalidad que en el caso previo, debemos de colocar las etiquetas de relación. Es un doble clic en el componente, etiquetamos hacia botón número 1 y para decir que es el mismo botón, igualmente le decimos botón número 1. Entonces retornamos a la lógica del diseño original y es un diseño más funcional, dado de que, pues bueno, están nuestras máquinas en funcionamiento, observamos que alguna de ellas falla y entonces avisamos a mantenimiento que hay que hacer una corrección en las máquinas. Y pues ahí solamente dio un pulso, ya puedo. Seguimos trabajando en cualquier otra cosa, ya mantenimiento nos avisa que ya está la máquina funcional y pues podemos volver a dar un pulso en el botón de enclavamiento y el sistema nuevamente trabaja. Y pues bueno, entonces, ¿alguna duda en algo de lo que hayamos visto el día de hoy? Con respecto a la caja de señales, como se ve en el PDF, ¿hay Sí. alguna diferencia, por ejemplo, en lo que es el primero y el segundo? No, no es cierto. En los tres, digamos, la distancia que tiene la línea punteada antes de llegar a los botones, ¿hay alguna diferencia el largo que tienen o es lo mismo? ¿O no pasa nada, no Ok. hay diferencia? Aquí la línea es ilustrativa Ujú. en términos de la posición de los contactos. Aquí solamente los contactos están más cerca del botón y aquí Ah, los ok. contactos están más lejos del botón. Ah, de Entonces acuerdo. solamente es ilustrativa de qué tan lejos están los contactos del botón. Mm. Ah, de Ajá, acuerdo. Entiendo. sí, Gracias. sí, de nada. Y aquí las lámparas son todas independientes de los botones. Hasta que no conectemos es que se volverían una función de los botones. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profesor, perdón, yo tuve un problemita cuando inició la presentación, cuando comenzó a compartir pantalla, no la veía. Entonces tuve que Ok. salir y volver a regresar. No sé si haya forma de que me comparta el video los primeros 10 minutos de Ah, clase sí, o de no sé hecho, si lo vaya a subir. estoy grabando la sesión Ajá. y la voy a subir al canal de YouTube y les voy a mandar el enlace. Ah, ok. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Y de nada. ¿Alguna otra pregunta que quisieran realizar? Am, Perdón, con cuestión bueno, relacionado a la práctica, ¿va a ser se va a entregar por equipos o cómo sería la entrega de esta? Bueno, en el grupo, a la fecha, pues son 9 y pues usualmente hacemos 4 equipos en sesiones presenciales. Entonces serían 3 equipos de parejas y uno de tres integrantes. Nada más en breve los organizamos. Y bueno, ya nada más para finalizar esta parte, algo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, acá hablábamos de que había una área de impresión. Esa área de impresión, ustedes la pueden manejar a diferentes dimensiones. Entonces, por ejemplo, pueden decirle que aquí en archivo, file, en drawing size, pueden decirle que es hoja tamaño carta. Y entonces, por ejemplo, una sugerencia, no es obligatorio. Aquí pueden añadir un texto y entonces ese texto lo que va a decir es algo así como un circuito
para emitir señal de solicitud de mantenimiento. Enciende la luz amarilla al detectar una falla por el usuario, y apaga la luz verde simultáneamente. Bueno, es un texto muy largo. Déjalo. Voy a recortar. Entonces está esto lo filtramos. Y entonces, ¿qué puede ser? Pues, por ejemplo, esta aquí es el circuito, y ya la explicación la pondríamos en un texto normal, pero este en particular, ustedes, por ejemplo, pueden instalar una impresora tipo PDF, y entonces lo pueden imprimir y seleccionan su impresora PDF, y pues ya le dicen OK. Y entonces cuando ya aparezca el procesamiento, entonces lo podemos guardar como circuito 1 PDF, le dicen que lo salve, y entonces lo que va a ocurrir es que cuando ustedes integren su reporte, si van a su carpeta donde lo guardaron, entonces ya pueden tener una página que pueden incluir como anexo del circuito. Y pues, como comentábamos en la sesión anterior, el hacerlo de esta manera, lo que va a hacer es que cuando, por aquí, digamos, con la precisión a la cual lo imprimió, aquí tiene estos pequeños desplazamientos. Y o sea, la idea es que incluso eso es lo que se guarda, o sea, todos esos detalles, y es la ventaja. Y, por ejemplo, si a veces lo quieren revisar por su teléfono, entonces esto lo van a poder hacer sin ningún problema. Entonces ya le dicen, no, pues este es el circuito para emitir la señal de solicitud de mantenimiento, y en el cuerpo de reporte pues ya explican todo lo que hacen. Y pues esa es la gran ventaja, porque pues, una alternativa usual pues es sacar una instantánea de la pantalla, pero pues se pierde calidad, pues lo hace por píxeles. Entonces, pues bueno, hasta acá. ¿Alguna otra pregunta, duda? Para terminar la grabación. Sí, profe, o sea, de mi lado me quedé con esa duda. O sea, de la siguiente clase es solamente, es la clasificación con la simbología, ¿verdad? La clasificación y el problema a resolver. Aquí pues yo ya les di una introducción, y pues hay Perfecto. que resolver la problemática planteada en la práctica. Muy bien. Ok, Muchas gracias. sí, de nada. Entonces,